Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Gracias por estar acá. Mi nombre es Giselle Mahmoud. Para quienes no conocen, me voy a presentar. Soy diputada provincial del Partido Socialista de la Ciudad de Santa Fe en la Cámara de Diputados desde diciembre del 2019 y autora de una ley de la que vamos a hablar un poquito ahora mientras estemos conversando en esta reunioncita. Pero en primer lugar les quiero agradecer que hayan podido acercarse, que hayan podido tomarse el tiempo de venir hasta acá, dejar lo que tenían que hacer para venir a escuchar a nuestro invitado especial que seguro tienen tantas ganas de escuchar como yo, que estamos muy contentos y contentas de poder tener en la ciudad de Santa Fe y que queremos saber todo lo que podamos aprender de él y podamos compartir y podamos conversar. Este momento es un momento que quisimos pensar en otro formato, de otra manera, un poco más íntimo, más relajado, con algunas personas que fueron invitadas especialmente para poder estar acá con nosotros en esta conversación. Muchas de ellas, personas que están involucradas en el deporte porque lo practican, porque entrenan, porque son parte de una institución deportiva, porque han tenido un recorrido en algún club o en algún área vinculada al deporte. Y con algunas de ellas, con muchas de estas personas que están acá, trabajamos durante todo este año en una ley que para nosotros es muy importante, de la que vamos a hablar, que es una ley para promover el deporte femenino en todas las disciplinas, en todo el territorio de nuestra provincia de Santa Fe. Con ellas venimos haciendo un camino, un recorrido, venimos compartiendo distintas instancias, hemos hecho muchas cosas para que esa ley logre el primer paso importante, que fue la media sanción que tuvimos a mediados de este año en diputados. Y teniendo la posibilidad de tenerlo en Santa Fe, a Cachito Vigil, una eminencia del mundo del deporte en nuestro país, no solo en el hockey, para un montón de disciplinas y para un montón de deportes, pero especialmente por su recorrido y su trayectoria con la selección de hockey femenina, también masculina. Ahora estás dirigiendo una selección femenina en un país vecino como es el país de Chile. Seguramente un montón de experiencia, un montón de cosas para compartir, para contarnos. Queríamos aprovechar esa presencia acá para poder intercambiar un poco de manera distendida y relajada con todos ustedes, que van a tener la posibilidad de tomar la palabra, de hacer un comentario, una pregunta, de compartir lo que quieran con él y obviamente vos también, de contarnos lo que quieras compartirnos y que nos pueda servir a nosotros un poco para charlar sobre esto, la importancia del deporte femenino, la importancia de las mujeres cuando estamos en las instituciones, cuando practicamos una disciplina, cuando estamos peleando por hacer un deporte de manera profesional o estamos haciéndolo de manera amateur. La verdad que creemos que debe tener mucho para compartir con nosotros, así que queríamos aprovechar este momento. Para no seguir haciendo un monólogo de mi parte, contarte a vos, Cachito, veníamos charlando un poquito recién, pero decirte que las personas que están acá son personas con las que estuvimos trabajando en esa ley para promover que todas las mujeres que viven en esta provincia puedan hacer deporte en igualdad de condiciones, para que los deportes se profesionalicen, para que crezcan, para que tengamos cada vez más equipos reconocidos y competitivos en nuestra provincia de Santa Fe en distintas disciplinas y para que el Estado no mire desde el costado todo eso que pasa, sino que juegue un rol de incentivo, un rol de promoción, un rol de acompañamiento que creemos que está faltando y que creemos que es fundamental. Una ley que llegó a tener esa media sanción, que ahora estamos esperando que el Senado la trate y por eso tenemos un petitorio que estamos haciendo firmar por varias instituciones y por varios referentes que seguro los que están acá ya pudieron firmar. Yo quería que aprovechemos este momento para conversar, para que nos conozcamos, para que te conozcamos más íntimamente, más de cerca y para que podamos charlar con vos sobre algunas cosas. Yo te voy a ir tirando algunas preguntas, vos vas compartiendo con nosotros lo que quieras. Lo primero que quería que podamos charlar es que nos cuentes tu experiencia, cómo lo sentiste, cómo lo viviste ser entrenador de un grupo de mujeres deportistas muy guerreras, muy peleadoras, muy luchadoras, que se dedicaron con mucho esfuerzo a lo que les gustaba, a lo que les apasionaba. ¿Cómo fue para vos esa experiencia de ver esa pasión que tenían todas esas mujeres, de saber cuál era tu pasión también como deportista y como entrenador? ¿Qué es lo que podés rescatar? ¿Qué es lo que más te gustó de ese proceso? ¿Qué es lo que nos querés compartir? ¿Qué es lo que sentiste y te representó a vos en tu vida ese momento? Bueno, me nace contarles un poquito cómo empieza mi vínculo y mi aprendizaje con la mujer. Yo tenía, creo que 12 o 13 años y jugaba en el Club Ciudad de Buenos Aires. En aquel Club Ciudad de Buenos Aires, en aquel momento se llamaba Municipalidad, un club municipal. Mi mamá era maestra y mi papá era modelista de calzado. A mí me encantaba ir a ver a mi mamá enseñar. Me encantaba. Yo veía
veía cómo enseñaba, el amor que tenía, y me encantaba. Y me encantaba ir a ver a mi papá, cómo su pasión por ser modelista de calzado, él era la profesión más linda del mundo para él. Y bueno, ¿qué pasó? Empecé a hacer, a los 8 años empecé en el club a jugar al hockey. Antes estaba en la colonia, iba a todos los deportes, hasta que un día tuve la posibilidad que un maestro, un entrenador con mucha docencia, a chicos que jugábamos al fútbol, nos cautivó para que podamos jugar al hockey. Bueno, ahí tendría que contar mucho, pero voy a ir a lo que quiero ir, ¿no? Y a medida que fui entrando a este deporte, veía que era una familia y que podía ser quien quería ser, ¿sí? Podía expresarme, podía jugar, me encantaba la idea de ir a jugar con otros clubes. Y iba siempre a ver los entrenamientos de la primera división. En ese momento, el hockey masculino, en esa época, en la década del 80, era muy fuerte. Era mucho más, era un hockey muy, muy importante en Buenos Aires. Y en el club donde estaba, era el deporte emblema. Y ahí jugaban quienes eran mis entrenadores. Y eran muchísimos jugadores de selección. Y yo iba a verlos. Y trataba de estar ahí, les alcanzaba las bochas, todo, y esperaba que al final me inviten a jugar un partidito. Y empezó a ocurrir. Y yo buscaba las bochas, todo, y después decían, chiquitito, chiquitito. Bueno, venía a jugar. Y me ponían a jugar. Y para mí era feliz. Y le decía a mi mamá, quiero ir al club, y me iba bastante tarde del club. Bueno, lo que ocurría que cuando terminaba en el horario, lo que se llamaría hoy el prime time, terminaban los chicos, ahí venía un grupo de chicas. La primera división masculina, me acuerdo que tenía bochas, no tenían conos en ese momento porque se utilizaban otras cosas, pero estaba el entrenador, el preparador físico, y era una organización increíble. Y después llegaban las chicas, en el horario más tarde. ¿Sí? Y llegaban, hoy me vino el nombre, 2 hermanas que traían las bochas, que eran las hermanas Lícer. Yo tenía 12 años, ellas tenían en ese momento 26, 27 años. Ellas eran las primeras que llegaban con una bolsita de bochas, que había 5 o 6 bochas. Y los chicos tenían un montón. Y llegaban con una alegría, y después empezaban a llegar otras chicas. Y el entrenador generalmente llegaba al final del entrenamiento, que era una persona que las acompañaba, no era un entrenador yo no sabía, quizás sí, pero en ese momento veía que era una persona, no sé si estaba contratada, pero una persona que las acompañaba. Y yo veía con el entusiasmo que llegaban. Y decía, pucha, no están en las mismas condiciones. Y cuando estaba en el entrenamiento de la primera, de Caballero había un montón de gente, y después la cancha quedaba sola. Y el entusiasmo que tenían, y yo me quedaba ahí, observando, hasta que mi mamá me decía que había que volver. Y un día, y no me lo olvido más, se me vino a la cabeza esto. Algún día las voy a entrenar y van a seguir siendo felices, van a ser importantes y campeonas. Eso se me vino a la mente. Y eso me marcó, porque fue algo muy fuerte. Pasó el tiempo y yo empecé a hacer ejercicios. Yo quería llegar a jugar en el seleccionado, en la primera de mi club. Soñaba con vestir la camiseta argentina, la camiseta de primera del club, pero empezaba a hacer ejercicios. Y yo decía, ¿por qué? Iba a los entrenamientos y lo que hacían los entrenadores lo anotaba, pero después empezaba a imaginar
ese ejercicio hacerlo 5 pasos para abajo metodológicos y 5 pasos para arriba. Yo no sabía lo que era una metodología, pero decía, bueno, y este mismo ejercicio que me gustó para que lo puedan hacer las personas más chiquitas, las más grandes, las que juegan ya avanzadas y no, y tenía una libreta y mi mamá me acuerdo que me decía, mostrámelo, mostrame, ¿qué es esto? Y yo decía, son ejercicios. Y le conté, porque yo quiero ser entrenador y quiero que las personas que entrenemos sean felices y campeonas, le decía. Y entonces mi mamá me dijo, me encanta, pero no vas a poder vivir del hockey. Imaginen que el hockey en ese momento era un deporte que no se conocía. Sí, mami, voy a vivir el hockey, pero primero como jugador, pero voy a vivir el hockey enseñando. Voy a ser maestro como vos, pero de hockey. Mi mamá me miraba. Bueno, fui creciendo y siempre iba a entrenar individualmente para mejorar, pero yo veía esto, ¿cómo me lo puedo enseñar a mí y cómo se lo puedo enseñar a alguien? Eso era algo, empecé a descubrir esa vocación. Y a los 17 años, el entrenador que me entrenaba en primera, tenía 2 entrenadores, uno en quinta que era Marcelo Garrafo y otro entrenador de primera, Andrés Rosso. Marcelo Garrafo me invita a ser entrenador de chicos, de sub-14, sub-12, y a ser ayudante. Y Andrés Rosso dice, a fin de año vas a venir a entrenar un club de mujeres, Los Cedros. Yo estaba feliz, porque a mí me encantaba que el entrenador, aparte de entrenar caballeros, iba a entrenar equipos de damas. Y yo decía, y encima te pagan por lo que te gusta. Y yo imaginaba que pagaban unos viáticos y digo, y te pagan. Y sos entrenador y te pagan. Y empiezo a ser entrenador de sub-14, sub-16 y sub-18, que en ese momento eran infantiles, juveniles. Claro, y yo tenía 18, recién cumplidos. Me acuerdo que el primer entrenamiento, y ahora van a ver por qué cuento esto, para relacionar lo que significó la mujer para mí. Voy a ese entrenamiento, contento, todo, y el día anterior me pegan un bochazo y me parten las 2 paletas. Yo llego al entrenamiento, las chicas esperando que iba a venir el entrenador, y llegué el entrenador con 2 dientes menos. Y me quisieron igual. Y me recibieron. Y empecé a entrenar. Todo ese año entrené a esas categorías. Cuando llega fin de año, el entrenador de primera termina, o sea, decide irse, y este era un equipo que estaba en la categoría B. En el Metropolitano hay A, B, C, D, E, F, G. Y la B es una categoría muy fuerte, y era un equipo que peleaba el descenso. Cuando termine el año, las líderes del equipo, o sea, hablan con el club y le dicen que quieren ese chiquito como entrenador. Claro, ese chiquito tenía 18 años y parecía de 15. Y empiezan a hablar con los directivos del club hasta que Andrés Rosso, que era la persona que me había llevado, me dice, Cachito, te han elegido como entrenador. Y claro, yo llego y a mí siempre me preguntaba, en el colegio la pasaba mal porque preguntaba, y yo le pregunto a ella, ¿por qué me eligieron? ¿Por qué? Si yo nunca entrené. Y me dijeron, porque te venimos observando hace tiempo y te elegimos por tu pasión, por lo que disfrutás en los entrenamientos, y disfrutan, porque los entrenamientos están jugando siempre, pero no es jugando partido. Mientras aprenden una técnica, juegan, mientras aprenden la táctica, juegan, y vemos que están felices. Y yo digo, pero yo no sé, yo nunca fui entrenador de primera. Y me dicen, siempre hay alguna vez. ¿Quién fue alguna vez?
¿Alguna vez te pusiste por primera vez, empezaste a estar con alguien en pareja? ¿Alguna vez empezaste a trabajar en una empresa? ¿Alguna vez empezaste la secundaria? Y me dijeron, no te hagas problema, vos regalanos tu pasión. Había un preparador físico que tenía mucha experiencia y empecé a entrenar al equipo. Ese equipo, yo tuve la suerte y quiero seguir siendo un aprendiz. Yo era el más chico de todo ese grupo. Me acuerdo que yo no tenía auto y entrenábamos lejos. Y ellas me llevaban, se encargaban de llevarme a mi casa, tocaban el timbre y le decían a mi mamá, ahí va Cachito. Y yo era el entrenador, el que tenía que ponerlas y sacarlas. Fueron las primeras personas que me empezaron a decir, Cachito, muchas veces nos vamos a enojar nosotros con vos, pero no con Cachito, con el rol de Cachito, que es el entrenador. Entonces vos tenés que diferenciar, vos tenés que saber que nosotros vamos a diferenciar a la persona del cargo. Y así me empezó a pasar un montón de cosas. ¿Y qué me pasó con la mujer? Cuando nos sentábamos a tomar algo y a charlar, eran lecciones de vida. Aprender a conducir me lo enseñaron las personas que supuestamente yo conducía. Tuve la suerte en una edad adolescente, donde somos bastante básicos en ese momento, sobre todo los varones, ¿sí? Y nos movemos mucho en masa, ¿no? Y lo que dice uno, hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo. Aprendí a emocionarme, a permitirme llorar, si lo sentía, a permitirme abrazar, a conectarme con las emociones, a saber que cada persona es única y especial, que había más de un ganar. Aprendí con los grupos que me tocó entrenar de mujeres, que había una cosa que era ganar un partido, numéricamente hablando. Pero había otros ganares, que eran la razón de ser, el para qué. Aprendí a ver detrás de la retina, ese sexto sentido que tiene la mujer, es porque mira detrás de la retina, detrás de lo obvio. Mientras nosotros, cuando queríamos algo y no lo hacíamos, ¿por qué no me lo pediste? Si me hubieses dicho, me daba cuenta. Con la mujer aprendí a darme cuenta, sin que me lo digan. Aprendí que en un momento siempre iba a venir con entusiasmo al entrenamiento. ¿Y cómo se daban cuenta que por más que venía con entusiasmo, estaba triste? Y era mágico para mí. Y aprendí a que todos los días puede haber un pequeño conflicto. Y cuando aparecen los conflictos y sos escuchado o escuchada, cuando estaba con mis amigos, el gran entrenador, el que te daba el mejor consejo, el que te solucionaba el conflicto, y yo veía que en ese momento más importante que querer solucionar el conflicto era escuchar. Y al otro día, cuando venía con la solución, ya está, Cachito. Lo más importante fue que lo pude sacar. Y ahora ya se fue. Y venía otra cosa. Aprendí también que con el equipo de mujeres que a veces ganabas el partido y quizás no alcanzaba, porque habías ganado nada más que un partido. Y a veces habías perdido un partido y había plenitud. Y a veces ocurrían las dos cosas. Y aprendí a mirar no en términos de cima, sino de horizonte. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué entrené mujeres desde chico? Porque yo era jugador. Entonces las mujeres entrenaban martes y jueves, los varones entrenábamos miércoles y viernes.
y los lunes se compartía. Entonces, yo jugué hasta los 31 años que empecé a entrenar a las Leonas. Entonces, jugaba en la selección y en los equipos y después, martes y jueves y sábados, entrenaba equipos de mujeres. Entonces, ¿qué puedo decir? Que para mí fue un posgrado de vida. En la época donde sos adolescente y donde tenés esa revolución humana disponible, todo, yo tuve a las mejores maestras que puedo tener en la vida. Hoy, cuando veo conceptos que me encantan, inclusión, integridad, integración, todavía para mí es más poderoso la integración que la inclusión, porque aprendí dirigiendo equipos de mujeres, aprendí, lo fui aprendiendo con H, la importancia de integrar. Porque si yo te incluyo, te quiero incluir, yo soy el que tiene el poder de incluir y vos estás esperando que te incluya. Está buenísimo, pero es un primer estadio de evolución. El gran estadio de evolución es la integración, donde estamos a la par, donde yo te doy a vos, vos me das a mí. Y eso aprendí lo que es la vulnerabilidad, lo que son las emociones, que no son ni buenas ni malas, sino lo que hacen esas emociones es que, de acuerdo a la emoción que estoy, ¿sí?, que esa emoción viene por una interpretación de un hecho y a partir de ahí se genera una emoción y esa emoción dispara la acción. ¿Con quién lo aprendí? Con la mujer. Porque todos los días el mundo emocional se permitía. Imaginen un chico de 18, 19, 20 años teniendo maestras y personas que había universitarias de carrera, universitarias de la vida. Entonces, ¿qué pasó? A los 26 años, después de dirigir los Cedros y de jugar en Italia, 2 años vuelvo al Club Ciudad de Buenos Aires y puedo cumplir mi sueño de entrenar a esas chicas. Ya no quedaba ninguna de esas chicas. Y ese grupo de chicas de Ciudad de Buenos Aires que eran de la misma edad, y ya siendo de la misma edad, aprendí a respetar lo que es respetar al otro. Las pude entrenar y me acuerdo que era un jardín de infantes, decía, porque era un equipo jovencito y también había 4 o 5 chicas grandes. Íbamos creciendo, fuimos felices, nos sentimos importantes y cuando estábamos por ser campeonas, que ya llegamos, el año que viene llegaba porque era cuartos, tercero, segundo, y ya venía una persona que fue mi entrenador de selección, Jorge Luis Ciancia, un padre deportivo junto con Marcelo Garrafo, me llama por teléfono y me dice, Cachito, quiero que te sientes porque te voy a decir algo, no quiero que te desmayes. Él ya no era mi entrenador de selección, pero ya era el coordinador general. Si yo soy coordinador general, que voy a asumir la semana que viene, te he elegido como técnico de la selección femenina de hockey. Yo iba a ver a la selección femenina, iba y a verla, como ve, a admirar, y a la selección masculina, y me había dicho que iba a hacer. Y yo le dije, no, pero no puedo, porque soy entrenador de ciudad, y el año que viene podemos ser campeones. Yo nunca había salido campeón. Había entrenado a los equipos formativos, todo, crecían, y después me fui a Italia a jugar. Y cuando yo me fui, los Cedros, ahí es donde logró el campeonato y el ascenso. En Muni estaba por salir y me hacían ser técnico de selección. Y me dice, pero ¿sabés lo que vas a hacer? Técnico de selección. Sí, ya sé, pero la selección que estoy entrenando. Y me dice, pero vas a ser de la selección argentina. Bueno, me habla otra vez y hasta que me animo. ¿Cómo estás? Tengo un miedo bárbaro. ¿Y por qué me elegiste? Si yo no salí campeón con ningún equipo.
no soy, yo, porque sos la persona más apropiada para dirigir en este momento. En este momento, ¿te acordás cuando yo te decía que tenés que dejar de ser cachito? Porque yo cuando era jugador de selección, y a mí me gustaba jugar y preocuparme por cosas del equipo, por todo. Y me decía, hacete cacho. Empezá a jugar vos porque si no vas a quedar afuera. Y de hecho muchas veces quedás afuera. Me dice, ahora quiero que seas cachito. Ese que te decía que tenés que ser cacho. Y hoy, esta selección necesita un cachito. Pero si yo no tengo experiencia, no te preocupes, yo te voy a rodear de personas con experiencia, pero vos vas a conducir el espíritu de este equipo. Y vas a seguir aprendiendo como aprendiste siempre. Y cuando empiezo a entrar en el equipo eran todas cracks. O sea que yo era el único aprendiz, el que iba a ser entrenador, volví a ser como siempre el aprendiz. Todas esas jugadoras eran cracks. El cuerpo técnico era crack. Eran cracks. Y yo era un aprendiz. ¿Qué hizo todo ese cuerpo técnico? Ayudarme en el camino de conducción, como hicieron esas chicas de Los Cedros, como hicieron esas chicas de Muni. Y esas cracks que eran jugadoras se entregaron un sueño grande, que era que el hockey sea. Porque hubo primero un sueño grande, porque el sueño siempre tiene que ser más grande que la meta. La meta es un punto de llegada y solo ocurre en la llegada. El sueño es un punto de partida y no importa hasta dónde vamos llegando. Lo importante es lo que vamos aprendiendo, vivenciando, transformándonos mientras vamos recorriendo el camino. Y ese sueño grande era que el hockey sea, que podamos vivir del hockey. Mamá, vamos a vivir del hockey, los que amamos el hockey, y el hockey se va a llenar de gente. ¿Por qué se va a llenar de gente? Porque van a venir una fiesta que se llama Seres Humanos amando su deporte y amando con quien lo juega. Empezamos un camino y aprendimos uno del otro. ¿Qué quiero decirles? Que tuve la suerte de tener a las mejores maestras, que es la mujer, cuando era un adolescente. Tuve la posibilidad de seguir teniendo los mejores maestros, que son los colegas de la vida. Hoy tengo 57 años y quiero seguir siendo un aprendiz. Y lo que he aprendido de la vida, me gusta leer, ¿saben? Me gusta escribir, pero el aprendizaje más grande que aprendí me lo enseñó la mujer, que es aprender con H. Aprender lo que tiene el otro, lo que tiene la otra persona. El varón, para la mujer, cada persona era importante. Para el varón había que buscar el crack. Todos queríamos estar con el que jugaba bien. En la mujer pasaba diferente. Y me hizo conocer dos formas de ver, que ahora todo lo lindo, que ahora todo se va integrando, que es lo lindo, pero también eso de que cada persona es importante y vale, me hizo ver también que algunas chiquitas y personas que se destacaban, al principio tenían problemas. ¿Por qué? Porque se la comían mucho, porque jugaba sola. Y eso me hizo ver un mundo del deporte en la mujer, es lo que veo, que costaba. En el varón, el que no jugaba bien estaba contento de jugar con el crack. Y el jugar con el crack lo hacía ser crack. Y en el mundo deportivo de la mujer
es que todas podemos encontrar nuestro crack. ¿Y qué fui descubriendo? Y ahora voy a parar esta historia. ¿Por qué? Porque ahora viene lo lindo de cómo es el complemento y esta posibilidad que de muy chiquito tuve la posibilidad de aprender con H todo lo que me enseñó la mujer. Después, vivir el hockey masculino y también como entrenador de hockey masculino y como todo, hoy, y voy a esperar después cuando surja, tengo una visión que rompe todas estructuras. Aprendí a romper estructuras desde chico y a pensar y sentir. Aprendí a sentir con la mujer que aprendí que lo que está acá le tenés que enseñar a esto. Pensar con espíritu. En el mundo del deporte de los varones es pensar costo-beneficio. El varón cuando juega es costo-beneficio. Por eso inmediatamente un chico que no sabe jugar al hockey, o al fútbol o al básquet entra a los 20 años y esto le resulta natural. Pero el pensamiento con espíritu es otra cosa. Entonces, uno costo-beneficio, otro pensamiento con espíritu. Y digo, las dos cosas tenemos. Pero vi que a través del deporte había naturalezas que se desarrollaban. Entonces digo, ¿cómo hacer que pensar con espíritu le enseñe a esto, al costo-beneficio, y el costo-beneficio le devuelva el pensamiento con espíritu y el pensamiento con espíritu otra vez le diga, no, vaya otra vez a diputado, vaya otra vez a senador, esta ley tiene que ir de otra manera, ping, y el otro va acá, y acá, y acá, y acá. Y en un mundo, ¿qué me enseñó? En un mundo donde todo es costo-beneficio, donde todo es estrategia, aprendí que la estrategia sin corazón es solo estrategia. Y eso lo aprendí del mundo deportivo de la mujer. Y del mundo deportivo del varón aprendí el costo-beneficio. Ahora, ninguna de las dos cosas, si no se integran, no generaban un impacto. Entonces, lo que sí decidí que mi vida sea pensar con espíritu, enseñarle a esto, que pueda comprender y bajar y subir y bajar y subir. Porque cuando te hace ruido acá, quiere decir que vas por mal camino. Y ese sexto sentido, y ese decir, pucha, podés estar ganando 800 campeonatos y solo tenés 800 campeonatos y por dentro estás muriendo. Porque solo sos número 1 del ranking. Y permitírtelo ver. Y al revés, no tengas miedo de poder llegar a campeón. Y aprendí a tener licencia. Tener licencia para ganar te ayuda a desatar ataduras estructurales. Tener licencia para perder te enseña a jugar sin ataduras. Romper estructuras. Y hoy veo todo lo que pasa y digo, qué lindo haberlo vivido 30 años antes. Pero haberlo encarnado, lo que es la integración, lo que es la inclusión, lo que es la escucha, lo que son las emociones, lo que es la vulnerabilidad, lo que es la posibilidad de tener igualdad de oportunidades. Lo viví hace 30 años, 35 cuando tenía más, no sé cuánta edad tiene, cuando tenía 17 años. Y hoy me toca verlo y digo, pucha, está madurando. Pero agradezco a la vida hoy poder verlo y me encantaría, con mucho respeto, muchas veces, no comer la comida. No me gusta comer la comida, que cada uno tiene que hacer su experiencia. Y digo, pucha,
tiene que pasar esto para que llegue el momento de la comprensión. Porque también aprendí que a las personas no hay que entenderlas, hay que comprenderlas. Porque entender tiene que ver con esto. Y yo no te voy a escuchar si te quiero entender, porque voy a escuchar mis razones. No te voy a entender. Voy a estar esperando que escuches algo que me haga música para mis razones. Cuando uno comprende, se sale de uno y se entrega a ser un aprendiz del otro. Y eso lo aprendí cuando tenía 17, 18, 19, 20 años, con la mujer, por no disfrazarme de entrenador y aceptar que se puede ser conductor siendo aprendiz. Y también hoy comprendo que el mejor conductor es cuando se sale del modo conductor y entra en el modo aprendiz. Acá detengo y era un poquito contarles ¿y por qué recorres este camino? Porque no lo puedo recorrer de otra manera. Porque cuando ves algo, cuando no ves algo, bueno, puede pasar, pero en el momento que viste, no podés hacerte el boludo nunca más. ¿Saben quiénes son? Hoy ustedes están pasando un camino del deporte, están hace mucho tiempo en este camino y luchando por una ley, ¿no? Tan importante. Durante mucho tiempo, la mayor parte de los entrenadores eran varones. Y comprendí por qué, porque se querían ganar unos pesitos. Unos pesitos. Era su primer trabajo y aparte les apasionaba. Y había muchas personas del deporte que, debo decir, les costaba estudiar. Entonces encontraban un trabajo rápido y les apasionaba y empezaban a ser entrenadores. Y se desafiaban y los entrenadores que tenían les gustaba. Y había chicas, mujeres que les encantaba enseñar, iban siendo entrenadoras de divisiones menores. Hoy, si ustedes me dicen qué es lo mejor, duplas. Duplas. Si tengo que elegir una mujer y un varón, duplas. Adolescentes, varones, no puede faltar una mujer. No puede faltar una mujer. Y los varones, les encanta que haya conductoras mujeres, les encanta. Les encanta. Y hay cosas que se atreven a hablar en ese proceso de adolescentes, muchas cosas calladas, porque con la mujer lo hablan. Se permiten cosas y la mujer llega a lugares que no llega el varón, y sobre todo en adolescencia, adolescentes de varones. Pero es una cosa, ¿y qué van formando si la mujer está en dupla con un varón y el varón es buenísimo en la adolescencia de la mujer con una mujer? Es buenísimo porque te da cosas que es, por ejemplo, hay cosas, bueno, después vamos a entrar en eso, pero ¿y qué pasa cuando la mujer está con varones, grupo de adolescentes en 14 y 18? Forma mejores entrenadores para el futuro, personas integrales, personas que tengan valores que son muy importantes en una formación ideal. Y el varón, desde el deporte, da algo
ese costo-beneficio te da chispa, te da esa cosa que cuando lo ves jugar a los varones, que de adaptación inmediata, quizás no sabe agarrar el palo, pero dice, el varón aprende de su compañero, es algo natural que tiene. ¿Qué hace el varón? Dice, a ver quién es. Voy a poner un ejemplo. Cuando van a discoteca, ¿quién es el más simpático? Y aprende de ese y va con él. Y voy a aprender de ese. ¿Quién es el que hace mejor este gesto técnico? Y va el varón y se pone al lado y dice, oh, y él disfruta con estando al lado del que es para él un crack. Entonces, en 2 minutos no necesita aprender de su entrenador. Los varones aprenden de sus compañeros en los equipos deportivos, de sus compañeros. En el caso, hasta ahora, en el caso de los equipos de chicas que tocó entrenar, hay que desarrollarlo mucho más. Porque aprenden mucho más del entrenador. Muchas veces Luciana Aymar estuvo entrenando un montón de tiempo y llevó un tiempo decir, la mejor entrenadora que podemos tener es mirar a Lucha. Y eso el varón lo tiene natural. Como hay otras cosas que no tiene natural. Y la mujer en eso le cuesta un poquito más. Hay que trabajarlo. Ahora cuando se trabaja es espectacular y lo mismo con el varón. Las otras cosas. Entonces por eso digo que esas naturalezas que tienen cada uno, que después se va integrando todo, es magnífico. En un equipo en divisiones mayores, primeras divisiones, cuando tenés que jugar y que si perdés no sos, porque el varón es así, el día que perdió un varón se siente que ya no vale. La mujer tiene otra amplitud de conectarse con la derrota y la victoria. El varón, si no lo logró, no es. Cuando en un cuerpo técnico hay una mujer, le abre la mirada. La mujer da algo que es maravilloso. El varón da algo que es maravilloso. Pero los dos dan algo que es único. Y se van a tener que inventar situaciones para que se puedan hacer formas de jugar y lo que sea. Pero lo que quiero decirle es que hoy en el camino que están no tiene retorno. No tiene retorno, chicas. Y todo, básicamente, hoy el fútbol, que es un deporte emblema, el futbolista del mundo, ve todos los deportes. Ve deporte masculino, ve femenino, como el deporte olímpico en algún momento iba a llegar, y después de Barcelona 92, hoy un juego olímpico a veces se ve más a la misma altura o más que un mundial de fútbol. Y el deporte olímpico llegó y no se va más. El deporte, la mujer y el desarrollo, no para más. Proceso. Un aplauso muy grande para Cachito y todo lo que nos está compartiendo. Muchas gracias por todas esas anécdotas. La verdad que empezaste conmoviéndonos. Estábamos todas lagrimeando con tu historia, con tu recorrido, con tu llegada al hockey femenino. Creo que mucho de lo que fuiste diciendo, veía las caritas, las cabecitas, iban asintiendo, iba resonando algo en algún sentido de la experiencia que todas las personas que están acá tienen y han tenido. De hecho, destacaste mucho la importancia de la integración, de que todos podemos convivir, de que todos podemos hacer un mejor deporte si estamos todos juntos, si todos tenemos igualdad de oportunidades, si podemos equilibrarnos, si podemos intercambiar nuestras experiencias de vida, nuestros aprendizajes, nuestras sabidurías, nuestros saberes. Vi a muchas emocionadas que sé que la están peleando para que eso suceda en un montón de instituciones, en un montón de equipos que se esfuerzan todo el tiempo. Y bueno, para nosotros tenerte acá compartiendo todas estas experiencias, mostrando la importancia de las razones y del espíritu que tiene nuestra ley, porque eso es para nosotros lo más importante. Esta ley, más allá de los artículos y más allá
de los pasos que pueda seguir, para nosotros es importante en el espíritu que persigue, que es el de integrarnos a todos, de entender que el deporte nos hace mejores personas, nos hace mejor sociedad, que todos tenemos que tener la posibilidad de jugarlo y sobre todo si es nuestra pasión, y sobre todo si es lo que nos hace feliz, de lo que vos hablaste al principio. Entonces, en ese sentido, toda tu historia iba ratificando un poco por qué estamos haciendo esto. Ahora tenemos una serie de personas que están ingresando una tras de la otra al salón de al lado para poder seguir escuchándote, para poder seguir compartiendo con vos tu experiencia y tu recorrido. Yo quería recalcar que esta ley que estamos trabajando, que ya tuvo media sanción, le falta un solo pasito, que es la aprobación del Senado, que es muy importante, que requiere de que muchas personas unamos nuestra voluntad para poder trabajar, varones, mujeres, dirigentes, jugadoras, deportistas, técnicos, dirigentes de clubes y de instituciones. Le contaba antes, en 5 minutos que tuvimos para hablar, que acá tenemos un club de fútbol que acaba de pasar a la AFA por primera vez en la historia de la ciudad, y eso va marcando lo que acabas de decir, que estamos en un proceso, que estamos dando pasos para adelante, que hay cosas que están cambiando y que mucho de eso pasa porque todos los que estamos acá, y sobre todo referentes como vos, que no tuvo ningún problema en dirigir un equipo de mujeres, que entendió cómo liderarlo, que entendió cómo acompañarlo y que lo hizo desde el lugar de aprendiz y de compañero y no desde el lugar de sabio que lo sabe todo, que es algo que acá muchas veces han contado muchas jugadoras, es realmente muy valioso para nosotros. Tenemos muchos pasos para dar por delante, tenemos mucho para seguir. Para nosotros el apoyo de ustedes es muy fundamental y también el apoyo de referentes como vos. Y ahora tenemos la oportunidad de cruzarnos al salón de al lado y seguir escuchando de toda la historia de vida que tiene para contarnos en unos minutos en otra segunda charla. Así que les pido un aplauso nuevamente para él, un aplauso para ustedes que se acercaron. Muchas gracias por este momento y vamos a seguir acompañándote del otro lado.